tratando de terminar el libro de Santiago en esta última parte. Y llegamos a una tercera pregunta, desde el versículo capítulo 5, por favor. El apóstol Santiago está haciendo algunas preguntas. Y en el versículo 13 del capítulo 5 de Santiago, él lanza la primera pregunta y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y después lanza la segunda pregunta: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y en el versículo 14 nos da una tercera pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Debemos ser un poquito cuidadosos cuando abrimos la palabra del Señor. No poner ideas que son humanas, no colocar conceptos humanos, sino dejar que la palabra del Señor hable por sí sola. Porque la Biblia no necesita interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando nosotros tocamos esta parte del libro de Santiago y la pregunta que se hace: ¿está alguno enfermo?, tenemos también que preguntar: ¿de qué está hablando Santiago? Porque muchos toman esta expresión, por supuesto, fuera de contexto, para referirse de una manera tajante a una enfermedad física. Y como justificación, traer a la asamblea un sistema de sanidad. Tenemos que entender algo: acostumbrarnos a poner cada parte de la Biblia dentro de su contexto. No estoy diciendo que Dios no puede sanar, cuidado. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero en el contexto de este pasaje, si lo sacamos fuera de su contexto, podemos decir que está hablando de sanidad física, como muchos pretenden y enseñan hoy día. Precisamente cuando sacamos las cosas del contexto de la palabra, es que damos pie a la falsa doctrina. Aunque Dios sigue sanando y sigue siendo el mismo hoy y siempre, pero en el contexto de este pasaje, Santiago no está hablando de la sanidad física. Porque tenemos que colocar este pasaje dentro del contexto de todo el libro. Y muchos sacan versículos fuera de contexto, y tal acción, por supuesto, trae como resultado una confusión indebida al mensaje que Santiago nos quiere dar. Si nosotros recordamos todo el contexto y notamos que Santiago está escribiendo esta carta en una actitud pastoral y está desde un principio enfocando problemas físicos o espirituales. Problemas espirituales. Ese es el contexto de la epístola de Santiago. Santiago está tratando problemas espirituales, no físicos. Muchos queremos enfocarnos en lo físico. En el contexto de la Biblia encontramos el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos dice: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero nuestro enfoque siempre es darle a las cosas materiales, darle a las cosas físicas. El Señor Jesucristo en Mateo dice: busca primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros queremos más enfocarnos en lo físico, más en las cosas materiales y no en lo espiritual. El contexto de Santiago tiene que ver con los problemas espirituales. Por ejemplo, cuando estudiamos el capítulo 1, mire todo el contexto de la Biblia, podemos mirar que Santiago nos habla de las pruebas y de las tentaciones, ¿verdad? ¿Problema físico o espiritual? Pregunte y conteste. ¿Es un problema físico o espiritual? Espiritual. Y ante este problema espiritual, Santiago nos da una recomendación. ¿Está alguno tentado? ¿Está pasando por pruebas? ¿Cuál es la recomendación que vimos en su debido momento? Vaya a las Escrituras. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 4, cuando fue tentado por el diablo? ¿Qué hizo? Escrito
está. Él fue a las Escrituras, porque el problema no es físico, material, el problema es espiritual. Y entonces cuando Santiago está empezando su carta, está enfocado en problemas espirituales, no físicos. Y entonces en el primer capítulo, cuando Él nos habla de las pruebas y de las tentaciones, Él nos da una arma espiritual, la palabra de Dios. Otro tema que observamos en el libro de Santiago, porque queremos llegar al contexto de Santiago, es la fe relacionada con las obras. Vimos el problema de que mucha gente está enfocado más en las obras, pero Santiago nos explica que primero es la fe. Y las obras son consecuencias de esa fe. Y entonces el enfoque es hacia un problema espiritual. Y por consiguiente, hablamos también, por ejemplo, de la lengua. ¿Cuál fue el problema de la lengua? La parte espiritual. Luego también miramos cómo Santiago nos enseñó acerca de las relaciones unipersonales con otros creyentes. El problema físico o espiritual, espiritual. Porque mi relación con otro creyente me lleva a pensar en mi relación con Dios y mi relación con el mundo también. ¿Se acuerdan cuando Santiago dice, si alguno se hace amigo del mundo, se constituyen enemigos de Dios? ¿De qué está hablando Santiago? Del problema espiritual que nosotros atravesamos como hombres de mundo injustos. Y necesitamos ajustarnos a los principios del Señor. También Santiago nos habló acerca de nuestra fe en relación a la segunda venida de Jesús. ¿Se acuerdan? Todos los enfoques que Santiago tiene en toda su epístola son enfoques espirituales. Cada uno de los problemas que afectaban la vida del creyente eran problemas espirituales. Y últimamente estuvimos hablando de esos problemas de celos, de iras, de contiendas, de acusaciones, de juicios, egoísmo, parte mundana de nuestro corazón, una falta de caridad cristiana. Tú no puedes decirle a tu hermano, Dios te bendiga, y invitarlo a que se vaya y está muriendo de hambre. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas? Para mirar cuál ha sido el contexto de toda la epístola de Santiago. Su enfoque es hacia lo espiritual. Porque el estilo de vida de aquellos creyentes vulneraban de verdad, la sana doctrina de Dios. Y eran atacados por el mismo Santiago. Entonces, el mismo diablo, perdón. Por eso tenemos que poner todo el contexto de la epístola de Santiago, hablando de un conflicto espiritual. Y cuando llegamos al versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál era la solución para el afligir? Haga oración, una arma espiritual. La segunda pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Y la tercera pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? De lo que Santiago está hablando, tomando el contexto que hemos venido estudiando, el significado realmente es de una palabra griega que se usa aquí, cuando habla de enfermo o débil. La palabra griega que se usa aquí para mirar esta palabra enfermo o débil es del griego asteneo. ¿Cómo se llama el verbo griego que está usando Santiago? Asteneo. Y dicho verbo, lo vamos a revisar en el Nuevo Testamento, se usa varias veces para hablar precisamente de debilidad espiritual. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 1, cuando Pablo está motivando a los hermanos fuertes espiritualmente hablando, no débiles ni enfermos espirituales, está hablando a hermanos fuertes y débiles, les dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahí está esa palabra asteneo, que es la misma palabra que usa Santiago cuando hace la pregunta en el versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo, débil o asteneo entre vosotros? Lo que Santiago está preguntando en el contexto de la parte espiritual de este libro es si hay alguno enfermo espiritualmente. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles espirituales, debilidad espiritual. Mire conmigo, Romanos capítulo 4, verso 19. Aquí en Romanos 4, 19 vamos a encontrar la misma palabra, asteneo,
que tiene que ver con enfermedad, que tiene que ver con debilidad, pero no física, sino espiritual. Romanos capítulo 4, verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, hablando de Abraham. No hablando de su debilidad física, que era un hombre de casi 100 años, sino hablando de su debilidad de la fe, su debilidad espiritual. En Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe. Usa la misma palabra griega que usa Santiago, asteneo, para hablar de la debilidad, pero no una debilidad física, no una debilidad por la enfermedad, sino una debilidad espiritual, que ese es el contexto que hemos venido tratando en todo el libro de Santiago. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 12, Pablo mismo dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Habían hermanos que estaban enfermos, debilitados, hablando espiritualmente, porque en todos estos pasajes, hablando de enfermedad y de debilidad, está usando el verbo griego asteneo, que significa enfermo o débil espiritualmente. Así que si tomamos el pasaje en su contexto, y si tenemos en cuenta el significado de esta palabra asteneo, que es la palabra que se usa, entonces Santiago está refiriéndose no a una debilidad física, material, de enfermedad, sino a una debilidad espiritual. Entonces la pregunta que podemos mirar aquí en el versículo 14, Santiago está diciendo: ¿está alguno débil en su fe entre vosotros? Está hablando de la debilidad física, porque en todo el contexto de la palabra de Santiago, el enfoque ha sido hacia lo espiritual. Ese es el contexto de este pasaje. Y nota que Santiago ha venido usando precisamente armas espirituales, ¿verdad? Cuando hace la primera pregunta, mire lo que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el arma que tiene que usar? La oración es un arma espiritual. Luego hace la siguiente pregunta, que en el versículo 13 dice: ¿está alguno alegre? ¿Cuál es la siguiente arma espiritual? Cante alabanzas al Señor. Pero cuando uno está débil en la fe, cuando uno está débil espiritualmente, Santiago da una recomendación: llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí tenemos que mirar que la persona anciana no es el más viejito como el pastor, de ninguna manera. La palabra anciano en la Biblia tiene que ver con su madurez espiritual. Hay jóvenes que son mucho más maduros espiritualmente que algunos adultos y viejos como yo. Hay jóvenes que pueden ser más maduros. Está hablando de la madurez espiritual. Hay alguno que está débil en su fe, llame a una persona anciana. ¿Qué quiere decir? Una persona madura en la fe. ¿Por qué? Porque ese es el arma espiritual que el Santiago recomienda. Tiene que ser una persona madura en la fe. ¿Por qué? Porque no está hablando de un problema físico, está hablando de un problema espiritual. ¿Hay alguno débil en su fe? ¿Qué tenemos que hacer? Llame a los ancianos, convoque a los ancianos, convoque a aquellos que son más maduros, que no son débiles espiritualmente, porque ya aquella persona está sin fuerzas espiritualmente y necesita tomar la iniciativa de llamar a las personas ancianas, las personas maduras en la fe, para que lo ayuden. Se refiere no solamente a los líderes, también hay muchas veces líderes que no necesariamente son maduros en la fe. Entonces tenemos que hablar de la madurez espiritual de cada una de estas personas. Llame a la gente espiritual, llame a los hermanos maduros de la iglesia, llame a los ancianos. ¿Qué tenían que hacer los ancianos? Orar. Otra arma espiritual: vamos a orar. ¿Por qué? Porque aquella persona está débil espiritualmente, está enfermo espiritualmente. No está hablando de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad espiritual, de una debilidad espiritual. Por eso Santiago recomienda una arma espiritual: oren por él, orar por él. Y esa es una forma imperativa. Si usted ve el versículo 14, oren por él,
Santiago está dando algo imperativo, es una orden, una tremenda necesidad de que debemos orar por aquella persona. Y lo siguiente que recomienda Santiago, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aquí también tenemos que entender a qué se está refiriendo Santiago. Únjalo con aceite. Este pasaje es simbólico. Muchas personas enfatizan el hecho de que el aceite tenía propiedades medicinales y que el aceite es literal. Tenemos que entender algo en las Escrituras. Lo que muchas veces es literal se convierte en enseñanzas espirituales. Está hablando del problema espiritual. Tenían que ungirle en una forma espiritual con el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo. Muchas veces hablamos del aceite de la unción, muchas veces se usa literalmente un frasquito con el aceite y los hermanos van. Yo no tengo nada en contra de eso. Si ustedes ven que algunas personas lo hagan, está bien. Respeto la postura de cada uno. Pero aquí Santiago está hablando de un problema espiritual. Y cuando observamos ese problema espiritual, tenemos que mirar el aceite de la unción. ¿Qué significado tiene el aceite de la unción? ¿Un poquito de aceite en un pomito es la solución para todo esto? No, porque el problema no es físico, el problema no es literal, el problema es espiritual. Tenemos que entender primeramente que hay un aceite de la unción desde el Antiguo Testamento, pero que es un cuadro del Espíritu Santo. Y de la manera como el Señor estableció a personas, a hogares o a casas o a instrumentos que sean ungidos para la obra, para su servicio, ese es el propósito de la unción. De tal manera que ahora que nosotros somos creyentes, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Corintios también dice que el Señor ha guardado ese tesoro tan grande del Espíritu Santo en este vaso, en este recipiente de barro. Y tenemos ese privilegio. Entonces, cuando estamos hablando del aceite, no estamos hablando de lo físico, de lo material, estamos hablando de lo espiritual. Aunque en el Antiguo Testamento hay este proceso de ungir al rey, de ungir al profeta, de ungir a las personas que son exactamente disponibles para el servicio del Señor. Recuerden ustedes que Samuel unge a Saúl. Este niño, ¿quién es el papá de este niño? Lo tenemos aquí. Alguien tiene que venir a hacer algo, por favor, con mucho amor. Y eran ungidos para una obra especial, ¿verdad? Lo podemos mirar en Samuel cuando él va y unge al rey Saúl, derrama aceite sobre su cabeza, y también años después cuando unge al rey David. Jesucristo, nos enseña la palabra, es el ungido, es el Mesías. También el Señor lo ungió a Cristo con un propósito, con un trabajo. Él vino al mundo a hacer una labor encomendada por el Padre. Lo mismo ahora nosotros. El mismo Señor Jesucristo dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y el Señor nos ungió con su Santo Espíritu y nos separó, nos apartó para una labor específica. Somos los ungidos de Dios. Somos apartados y separados por Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 13. Busque conmigo, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y qué hacían estos hombres? Anunciaban la palabra del Señor. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ungidos por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz inaccesibles. De tal manera que cuando vemos aquí el aceite, tenemos que pensar en la santa unción que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Solo para decir: yo soy un ungido de Dios. ¿Qué significado espiritual tiene eso?
que eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la enseñanza y el significado espiritual. Miren conmigo, Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. El Señor, recuerda, llama a Moisés, llama a Aarón, usted sabe la historia, no voy a perder el tiempo contándosela porque es bastante larga. Y cuando llama a Aarón y establece el servicio levítico, Dios le da indicaciones a Moisés para que ungiera a Aarón como el sumo sacerdote y a sus hijos como los sacerdotes. ¿Con qué lo ungieron? Con aceite. Vuelvo y repito, los principios en el Antiguo Testamento físicos son enseñanzas espirituales en el Nuevo. Y eso no perdamos de vista. Mire, Éxodo capítulo 30, verso 23. ¿Cómo hacían? ¿Cómo se confeccionaba el aceite de la santa unción? Que es un cuadro del Espíritu Santo. Para darnos enseñanza espiritual. Vuelvo y repito, el contexto del libro de Santiago no es una enfermedad física, son problemas espirituales que se tratan con remedios espirituales. Y cuando hablamos del aceite, no es el aceite literal, es el espíritu en la necesidad de este hombre débil espiritualmente en su fe. Y tenemos que entender qué pasaba en el Antiguo Testamento y poder comprender cómo es el trabajo del Espíritu espiritualmente en nuestros corazones. Tomarás especies finas. ¿Qué está haciendo Moisés? Está confeccionando el aceite de la unción. No es un aceite cualquiera. No era cuestión de agarrar un aceite de cocina, de carro, lo que sea. Este es el aceite. No, era un aceite especial. Porque la composición de este aceite tiene enseñanzas espirituales que tenemos que aplicar a nuestra vida. Mire, Éxodo 30, 23. Y tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos. ¿Cuál era el primer elemento? Mirra. Subrayo, anótenlo. Sigue diciendo, y de canela aromática. ¿Cuál era el segundo elemento? La canela aromática, anótenlo. La mitad, esto es 250 de cálamo aromático. ¿Cuál era el tercer elemento? Cálamo aromático. 250 de casia, 500. ¿Cuál era el cuarto? Casia. Según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un hin. ¿Cuál era el quinto elemento? El aceite de oliva. Ahora, ¿qué estamos mirando? ¿Para qué servía este aceite? Sigamos leyendo. Y harás de ello el aceite de la santa unción. ¿Qué quiere decir? Que el aceite que usaban para ungir a Aarón y a sus hijos fue compuesto de estos 5 elementos. No fue un aceite cualquiera. ¿Por qué? Porque esto tiene una enseñanza espiritual. Y dice, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, con él, con este aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con los utensilios. Es decir, con este aceite se ungía todos los elementos que estaban dentro del tabernáculo, no solamente las cosas físicas, sino a las personas también. ¿Por qué? Porque eran separados para el servicio del Señor. Así somos nosotros hoy día como creyentes. El Señor nos ha ungido porque nos ha apartado para un servicio, ir y predicar el Evangelio, ir al mundo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función, pero Él ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha ungido. Y ese Espíritu que en el Antiguo Testamento era el aceite, representaba el aceite, tenía sus elementos. ¿Cuántos elementos tenía este aceite? 5 elementos. 5 elementos, y déjeme decirle, y siempre lo digo, los números en la Biblia no son doctrina, cuidado. Son pequeños pasitos, yo digo, son pequeños besos que el Señor nos da para refrescarnos, para ayudarnos a entender. Los números literalmente no son doctrina. Algunos números son establecidos, inamovibles, pero hay números que no. Aquí vemos un número, el número 5. Y
siempre lo decimos, el número 5 en la Biblia tiene que ver con la muerte y la gracia. Cuando leemos el libro de Levítico en el primer capítulo, Dios establece el sacrificio de 5 animales. El sacrificio de estos 5 animales, la muerte de estos 5 animales, servían para que el pecador recibiera la gracia de Dios. Así que estos 5 elementos, el número 5 regularmente en la Biblia, tiene que ver con muerte y gracia. Cristo tuvo que morir para darnos de su gracia. Nosotros tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestro pecado, a nuestra carnalidad, para poder recibir la gracia de Dios. Entonces aquí tenemos el aceite de la unción. Para poderlo recibir, tiene 5 elementos. 5 elementos que son importantes para la vida del creyente, hablando espiritualmente. Porque nos ayuda a morir a nuestra vieja naturaleza. Nos ayuda a morir a nuestro pecado y a nuestra antigua forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para poder recibir la gracia de Dios, tenemos que morir. Cristo tuvo que morir para ofrecernos de su gracia. Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos de su gracia. El primer elemento que encontramos aquí en Éxodo, versículo 23, ¿cuál es ese primer elemento? ¿Qué es? Mirra, excelente. Yo siempre digo, la Biblia es un libro de cuadros. Es un libro de cuadros significativos. Es un libro a través del cual el Espíritu Santo hace cuadros literarios para que usted y yo podamos entender. Por ejemplo, cuando habla del Señor Jesucristo, es más, Cristo dijo en alguna oportunidad: Moisés escribió de mí. ¿Cómo es que Moisés escribió de Cristo? Si algunos fariseos decían: pero si tú eres un chavalío de 30 años, ¿cómo vas a decir que Moisés escribió de ti? ¿Cómo fue que Moisés escribió? ¿A qué se refería Jesús? A los cuadros. Vemos en Éxodo capítulo 12, hablando del Cordero Pascual, un cuadro, una figura ¿de quién? De Cristo. Se tenía que comer con hierbas amargas, un cuadro del sufrimiento de Cristo. El Cordero tenía que ser sin defecto, un cuadro de la perfección de Cristo. El Cordero tenía que ser asado al horno, un cuadro de Cristo atravesando el mismísimo infierno por usted y por mí en la cruz del Calvario, sufriendo los padecimientos. Por eso tenía que ser asado. Es decir, hay tanta enseñanza en cuanto a los cuadros dentro de la Biblia que fácilmente podemos entender las Escrituras. Los días miércoles estamos estudiando Génesis precisamente y estamos viendo un personaje, uno de los personajes cuya vida, cuadros perfectos del Señor Jesucristo, José. Y ahí podemos tener enseñanzas. Y aquí también tenemos un cuadro, la mirra. Y no era cualquier mirra, mire qué interesante. Dice que era mirra excelente. Lo cual me dice que había diferentes clases de mirra. Pero para la confección del aceite de la unción, que iba a nuestro tiempo a representar al Espíritu Santo, hablando espiritualmente, se tenía que utilizar mirra excelente. Y entonces cuando estudiamos cómo es que aparece la mirra es un árbol. Es un árbol en Medio Oriente grande que destila, mire qué interesante, destila gota a gota. Usted ha visto cuando coloca en el verano su carro debajo de esos árboles que botan una resina, ¿se acuerdan? ¿Se ha percatado? ¿Ha tenido ese problema? Y cuando se da cuenta, malo, comienza a destilar. ¿Alguien golpea para que destile esa resina? ¿Qué hace ese árbol? Igual que la mirra, brota naturalmente, gracias. Nota que está brotando, que está destilando. ¿Y cómo destila? Gota a gota, gota a gota, de sí mismo. ¿Qué nos enseña eso? Que el hombre y la mujer de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, que ha sido ungido por el Espíritu Santo, el aceite de la santa unción,
tiene que ser una persona perseverante. Se convierte en una persona constante. Se convierte en una persona que es benigna, que está lista a darse, no porque le piden, sino porque de todo su corazón da de una forma natural, de una forma voluntaria, tal como la resina brota del árbol. Así es el árbol de la mirra. Comienza a brotar gota a gota, perseverantemente, y está dando de sí sin necesidad de que alguien vaya y golpee o haga un corte para que la resina salga. No, de su propia voluntad. Este es un cuadro del creyente, hermanos. Ese verdadero creyente que está listo antes que le pidan algo, a darlo. Ese creyente que cuando le dicen, llévate este bulto, una mía, la lleva dos. Ese creyente que está listo a decir, si alguien te pide tu capa, dale tu vestido. Ese creyente voluntario, ese creyente que no está siendo empujado ni motivado desde el púlpito, no, es un creyente que tiene ese deseo en su corazón. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu está ahí latente y lo convierte en una persona paciente, perseverante. La palabra paciencia en la Biblia no tiene que ver con la tranquilidad, no. La paciencia en la Biblia es acción. La paciencia en la Biblia no es como cuando usted está sentado y todo el mundo hace bulla y lo mira y dice, a ese hombre qué paciente que es. No está hablando de esa paciencia. La palabra paciencia en la Biblia tiene que ser con la perseverancia. Cuando el salmista en el Salmos dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué está diciendo? ¿Que se sentó a esperarlo ahí a ver? No. Fue constante, fue perseverante. Dice, pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Estaba orando, perseverante, con paciencia, gota a gota, gota a gota. Y él dice, y Dios escuchó mi clamor. Así que cuando vemos la paciencia, la perseverancia de esta gota que sale, por más que tratas de detenerlo, no sale por sí mismo. Pero también la mirra tiene una cualidad, es amarga. Es amarga. Y esta amargura de la mirra tiene que ver con el sufrimiento. Cristo en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. La copa amarga del sufrimiento. La mirra tiene sabor amargo. Y déjeme decirle, hermanos, el sacrificio es amargo. Amén. La obediencia, cuando somos obedientes, muchas veces tenemos que pagar las consecuencias y el sufrimiento por ser obedientes. Es amargo. Es interesante que la Biblia dice que era mirra excelente. ¿Y cuál es la excelencia de Dios? Su amor. Su amor es la excelencia, lo mejor para el Señor. Y esta mirra era así, con esas cualidades. Mirra excelente. ¿Qué es lo que usted quiere ofrecerle a Dios? ¿Cualquier tipo de mirra? No. ¿Qué quiere ofrecerle a Dios? Una mirra excelente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos llamados a servir al Señor en una manera excelente. Dios no quiere que seamos cristianos mediocres con un servicio mediocre. Déjeme decirle algo importante. Nuestro Dios se da a nosotros en un 100%. ¿Y qué demanda de nosotros el Señor? Que nos demos a Él en una manera mediocre, en un 50%, en un 20%. No. El mismo Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sabe? Ese absoluto del Señor, esa palabra todo, me implica que Dios quiere de nosotros el 100%. Todo es el 100%. Amemos con excelencia, trabajemos con excelencia, tengamos un testimonio excelente delante de los demás. ¿Por qué? Porque estamos ungidos con la mirra excelente para aprender a darle lo mejor de nosotros al Señor. Y hay otras cualidades que vamos a mirar de este único elemento, son 5 y los vamos a estudiar. Mire Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12.
cómo debe ser la vida del creyente. Ese creyente que ha sido ungido con el aceite de la unción. Ese creyente que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Notaste lo que dice el autor a los Hebreos? Por tanto, nosotros también. ¿A qué se está refiriendo? Todos nosotros conocemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el capítulo 11 del libro de Hebreos? Ok. ¿De qué está hablando el capítulo 11 del libro de Hebreos? De la fe. Y menciona la historia de varios hombres que tuvieron fe y que fueron capaces de ¿qué? De dar su vida al Señor al 100%. ¿Verdad que sí? El libro de Hebreos, capítulo 11, conocido por muchos teólogos como el pabellón de la fe, la exposición de los hombres de la fe, le podemos dar un montón de títulos. Eso es lo que nos habla el capítulo 11. Esos hombres, esas mujeres tuvieron una fe tan pero tan grande y se dieron tanto al Señor en un 100%, de una manera excelente, de una forma perseverante. Y cuando el autor empieza con el capítulo 12 dice: por tanto, por lo que ellos hicieron en el capítulo 11, nosotros también. Es que miramos la historia bíblica y miramos esos hombres y esas mujeres y ¡ay, qué bien que lo dieron! No, la Biblia dice: usted también, yo también, nosotros también. ¿Lo podemos hacer como ellos? Claro que sí, porque ellos lo hicieron en el poder de Dios, que eso no cambia. Y nosotros estamos aquí también en el poder de Dios y lo podemos hacer. Los tiempos pueden haber cambiado, pero Dios no cambia y su poder tampoco. Y el Señor dice: sí, estás estudiando el pabellón de los héroes y mira todo esto que han hecho. Por tanto, porque ellos lo hicieron, usted también, yo también, nosotros también. Amén. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, que dice: despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia. No, pastor, yo ya me cansé. Pastor, ya cámbiame, porque yo ya tengo 2 años enseñando a los niños y ya otro, por favor, que me reemplace. Ya nos cansamos. Yo tengo 46 años sirviéndole al Señor y es tiempo que me retire, ¿verdad? Yo creo que no. Amén. Y déjenme decirle que yo estaba pensando retirarme. Se los comparto porque Dios lo sabe. Pero el sábado anterior, no el de ayer, fui a una reunión de líderes. Yo tengo 67 años de edad y encontré 2 parejas de líderes, de pastores, cada uno con su esposa, y cada uno de ellos tenía casi 90 años y todavía la esposa de uno de ellos llegó con su bastoncito, con su andador, que le duele hasta el pelo. Pero ella dice, y venían desde el pueblo, 3 horas hasta aquí manejando para la reunión. Y ella dice, todavía seguimos en la lucha. ¿Cansados? Cansados, sí, pero siempre trabajando. ¿Sabe? Yo me sentí mal. De pensar que con mis 67 años ya me quiero ir. Y hay personas que tienen más de 90 y todavía siguen trabajando. Hay que sacar fuerza de flaqueza. La palabra del Señor dice: corramos con paciencia, con perseverancia, gota a gota, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por su gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, es decir, sacrificio, obediencia por amor.
Así que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña: estás enfermo en tu fe, tráiganme a los ancianos, unjámoslo con el aceite de la unción, el Espíritu. Que el Espíritu que mora en tu corazón te renueve cada día y te exhorte. Uno de los elementos es la mirra excelente, lo mejor para el Señor. Hay momentos de dificultad, sí, la mirra es amarga. Vamos a sufrir, vamos a pasar por experiencias terribles, vamos a ser tentados y vamos también a pasar pruebas. Así que no se desanime. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, miren lo que nos enseña. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha. Si la puerta es estrecha, el camino también es estrecho. Y cuando vemos una puerta estrecha, esto nos enseña de que hay dificultad, tanto al entrar como al caminar. Está estrecho. Usted ha entrado por una puerta donde, ahora con la barriga que traemos desde la Navidad y el Año Nuevo, es un poquito difícil, ¿verdad? En forma estrecha, ¿no? Con dificultad. Esa es la idea que el Señor está diciendo aquí. Entra por la puerta estrecha. El camino del Señor es dificultoso. El camino del Señor es difícil. No imposible, pero es difícil. Y el Señor no nos engañó. Pero hay otro camino en el cual a veces queremos andar, el camino ancho, el camino amplio del mundo. No queremos pasar problemas, vicisitudes, angustias, no. Queremos pararnos en el camino ancho. Y el Señor dice: entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Van a haber momentos difíciles para todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. El mundo es contrario a nosotros y estamos caminando en un camino estrecho, entrando por una puerta estrecha. Esta mirra excelente que brota de una manera así perseverante, gota a gota, está hablando de un cuadro de voluntariado. Gota a gota, de una manera voluntaria. Y lo hacemos en cuotas. Qué interesante, ¿no? Es gota a gota el sufrimiento. Qué bueno que no viene todo de golpe. El sufrimiento y el sacrificio por Cristo viene gracias al Señor en una cuota, cada día, cada momento, poquito a poquito. Y nos vamos acostumbrando y vamos confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, para darnos fuerza. Cada momento, cada vez que destilamos una gota de sacrificio, el Señor está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros. Mire Juan capítulo 10, verso 18. El Señor es un cuadro excelente del voluntariado. Por eso el cuadro de la mirra, gota a gota, nadie la pega, nadie la corta, nadie la forza a que destile, no, de sí mismo, en una manera voluntario. Cristo lo hizo. Hoy que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, también somos llamados a ser voluntarios. El Señor Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan, hablando de su sacrificio, miren lo que dice, versículo 18. Nadie, ¿qué dice? Nadie me la quita. Nadie lo empujó a dar su vida. Nadie lo animó, nadie lo exhortó. Él no escuchó una predicación de alguien exhortándolo, motivándolo a que se sacrificara. No. Danos tu vida. No. El Señor dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntario. Voluntario. Qué hermoso sería tener una iglesia donde todo el mundo venga y diga: pastor, dígame qué tengo que hacer. Deme algo para hacer. Aquí estoy para servirle. A mí no.
usted le sirve a Dios, amén. Y pueda decir, a mí nadie me pidió, yo de mi propia voluntad vine. Y qué triste cuando a alguien le pedimos, ni siquiera quiere. Pero el verdadero Hijo de Dios que tiene el Espíritu en su corazón, tiene esta parte, esta cualidad, que hace las cosas voluntariamente. No hacerlo, está enfermo espiritualmente. Entonces, llamen a los ancianos para que oren por este hermano, porque está enfermo espiritualmente. Y miren lo que dice aquí. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie, yo la pongo de mi propia voluntad. A veces hablamos de nuestra fe a la iglesia, estamos empujando, hermano, venga, alabemos al Señor, congreguémonos. A veces tenemos que estar empujando, hermano, los diezmos, las ofrendas honran al Señor y tenemos que estar empujando. ¡Ey! Esa no es el cristiano. El cristiano es como Cristo, lo da voluntariamente, lo da de todo su corazón. Amén. Y está ahí sin que nadie lo empuje, ahí está dándose, ahí está motivando a los demás. Eso es lo que nos enseña Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9. El Señor le ordena a Moisés y le da instrucciones sobre el tabernáculo. ¿Y sabe qué se necesitaba para construir el tabernáculo? Se necesitaba madera y buena madera. Se necesitaba pieles y buenas pieles. Se necesitaba oro, se necesitaba plata, se necesitaba piedras preciosas, se necesitaba lino fino, o sea, muchas cosas costosísimas. Y el Señor recibe la instrucción de parte de Dios de cómo tenía que hacer el tabernáculo. Pero Moisés dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora quién podrá salvarme? Yo tengo tanta tarea que hacer, pero ¿y de dónde saco todas estas cosas? Y le pregunta a Dios, Señor, ¿y de dónde? ¿De dónde decimos miau si no hay ningún gato aquí? ¿Cómo le hacemos? Y el Señor le da la respuesta y dice, vaya y pídale al pueblo. ¿El pueblo tenía? Sí. Nota algo interesante, hermanos. ¿Nosotros a veces tenemos? Sí. Pero ¿sabes cuál es nuestra actitud? Es mío. Yo tengo mi nieta que adoro a mi nieta. Ella aprendió a decir, mío. Agarrar, mío. Mío, mío. Y hace con su dedito así, mío, mío. Egocéntrica. Y muchos de nosotros somos así, mío. Pero si nosotros recordamos, cuando la nación de Israel sale de Egipto, salía con una mano atrás y otra adelante, más de 400 años de esclavitud. No tenían posesión alguna. ¿Y qué hace Dios? Dígame usted qué hace Dios. Manda que cada uno, cada mujer, le pida a su vecino oro, plata, presión, y los despojaron. ¿De quién vino todo eso? De Dios. ¿De quién crees que vienen tus fuerzas, tu dinero y todo lo que tú tienes? De Dios. No es tuyo, es de Dios. El pueblo entendió eso. Y Dios le dice, vaya, pídale al pueblo. Ellos tienen. Llamo y dice, al pueblo, vamos. Dice, pero un momentito. Que cada uno dé de su propio corazón. Si no lo da de corazón, no lo quiero, dice el Señor. Es mío, pero quiero ver la bondad en el corazón de mi pueblo. Y miren lo que dice aquí, Primera de Crónicas 29:9. Ya terminaron, ya contribuyeron, miren. Yo no sé cuántos tienen esa actitud cuando dan sus diezmos y ofrendas, yo no sé. Pero dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿qué? Voluntariamente. Ah, porque Moisés, vamos, da un poco más. O les golpeó el codo. No, por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente. Dígalo fuerte. Voluntariamente. De todo su corazón. Gota a gota como la mirra. Voluntariamente, sin que nadie la golpee, sin que nadie la force, sin que nadie la corte. No,
de todo su corazón. Voluntariamente dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. ¿Cómo? Voluntariamente. El que tiene el Espíritu del Señor en su corazón es una persona que da voluntariamente. Yo ni siquiera necesito conversar con esa persona, animarlo a decirle, hermano, ¿cuándo vas a diezmar? ¿Cuándo vas a darle a Dios voluntariamente? ¿Cuándo lo vas a hacer de todo tu corazón? Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 9. De Corintios, perdón, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tenga cuidado, hermano. Cuando le damos al Señor, denle lo que le corresponde. Hay una historia en el libro de Hechos. Cuando la iglesia comenzó a crecer. ¿Cómo se llama, hermana Norma? Ella sabe de lo que estoy hablando. Ananías y Zafira. Todos vendían sus propiedades y le traían el precio de lo vendido a los apóstoles. Pero Ananías y su esposa Zafira vendieron algo, por decir, en $1,000. Y se pusieron de acuerdo y le dijeron uno al otro, no vamos a decir que ganamos $1,000, vamos a decir que ganamos 500. Y llevaron 500. ¿Voluntariamente? No, estaban bajo presión de ellos mismos. No le robe a Dios. Al final no solamente Dios les quita lo que tenía, sino le quita hasta su propia vida. Porque todo es de Él. El asunto es que tenemos que ser voluntarios. Cristo pagó la copa amarga del sacrificio. Por eso la mirra es amarga. Lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor. Él no escatimó esfuerzo. Él no se puso a pensar, esto es muy amargo, rebájenlo un poquito. Para nada. Mateo capítulo 2, versículo 11. Recuerden, acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar la bajada de los Reyes Magos. Esa tradición que tiene parte de verdad, pero no es que llegaron cuando Jesús era bebé, no, ya era un niño de aproximadamente 3 años. Y dice que cuando ellos llegaron, Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Porque representa a Cristo su sufrimiento. Y el sufrimiento que nosotros, los seguidores de Cristo, vamos a tener. Antes de terminar, yo quiero enseñarle ciertas características de la mirra. ¿Por qué? Porque nos enseñan cosas espirituales. La mirra, esa resina que destila gota a gota, es cristalina. Es como una gota de agua. Es de color rojo y es muy frágil. Se quiebra con facilidad, pero tiene una característica. Es de olor agradable. Es perfumada. De ahí se sacan muchos perfumes hoy en día. ¿Sabe para qué servía? La mirra era medicinal. Era como un ¿cómo se dice? Analgésico. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, ahora podemos entender muchas cosas. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed. Un hombre allá agarró una lanza, puso una esponja en la punta y mojó, ¿qué? En vinagre y ¿qué? Y mirra. ¿Por qué? Porque la mirra era un analgésico que mitigaba el dolor del condenado. Por eso Cristo no la bebió. También la mirra es importante, servía para embalsamar los cadáveres. ¿Cuál era el propósito? Para que no apestara prontamente y para que se conservara más tiempo. Qué interesante.
Esa mirra es Cristo Jesús, que cuando lo tenemos no nos corrompemos, ni vamos a experimentar descomposición rápida, al contrario, tal como la vida del cristiano debe ser, una vida sin corrupción, transparente, cristalino, porque la única manera de poder irradiar la luz de Cristo es siendo mirra transparente. ¿Cuántas veces hemos estudiado cuando estuvimos en la escuela y fuimos por el curso de física? ¿Se acuerda, Ricardo? Yo y Ricardo estudiamos en la misma universidad. Y entonces estábamos haciendo el curso de física y hay un experimento que se llama la bifurcación de la luz. Es decir, que a un prisma sólido, cristalino, le ponen una luz potente blanca y al otro lado, a través del cristalino, la luz se va bifurcando y cuando sale ya no es un solo rayo, sino son rayos de múltiples colores. Ese es el cristiano, que es enfocado por la luz de Cristo y al otro lado irradia la luz de Cristo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero cuando ese prisma lo untamos de lodo, de pintura negra, ¿qué va a pasar? ¿Va a irradiar la luz de Cristo? Para nada. Para nada. La mirra transparente nos enseña que usted y yo irradiamos la luz de Cristo, somos la luz de Cristo, somos luminarias en este mundo. Frágil y roja. Roja porque representa la sangre de Cristo. Y frágil, ¿por qué frágil? ¿Saben por qué? Porque la obra del Señor no lo hacemos en nuestra fuerza, somos frágiles. La obra del Señor la hacemos en la fuerza y el poder de Dios. Porque de Él viene la fuerza, no de nosotros. Nosotros somos frágiles. Frágiles físicamente, frágiles de pensamiento, frágiles en todos los aspectos, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la fuerza y el poder viene de Él. Perfumada. El apóstol Pablo dice que hay dos olores en el mundo espiritual, uno que apesta a carne, que apesta a pecado, y otro que apesta a Cristo. Tenemos que aprender a oler a Cristo. ¿Olemos o no olemos a Cristo? En el libro de Levítico hay un cuadro bien hermoso. El sacerdote cruzaba una vez al año la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el sacerdote agarraba un puño de esas sales aromáticas, entre ellas la mirra olorosa, y llevaba un incensario con carbones encendidos. Y un poquito antes de cruzar echaba esas sales y despedía un humo que lo cubría, un humo perfumado, y cruzaba para entrar a la presencia de Dios. Cuidado por esa nube. La Biblia dice, esto lo hacía el sacerdote para que no muera. Esa nube de olor, esa nube perfumada que cubría y protegía al sumo sacerdote, es un cuadro de Cristo quien nos cubre con su sangre preciosa. Amén. Y cuando salimos de servir al Señor, ¿cómo salía ese sacerdote? Oliendo a perfumito, ¿verdad? Así como cuando yo a veces le doy la bienvenida, qué rico huele. Pero algunos huelen, hicieron frijolito para el desayuno, hicieron chilaquiles. Olemos, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Y yo te pregunto, ¿a qué hueles cada día? La mirra es medicinal, como estábamos diciendo. Que eso es exactamente lo que Cristo vino al mundo, a hacer medicina espiritual para el mundo. Y eso es lo que nosotros como cristianos, el Evangelio es una medicina para el alma. El Evangelio alivia el dolor del alma. Y usted tiene que ser una medicina para los demás. Y con esto también se embalsamaban los muertos para que no se corrompieran, para que no apestaran. El Señor nos dijo que nosotros somos ¿qué? Sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para conservar. Porque si usted no pone, no hay refrigerador, no hay luz en el campo, un cajón lleno de sal, mi madre tenía uno así, y ahí ponía el pescado, la carne, ¿para qué? Para que no se pudriera. Usted y yo somos la mirra de este mundo. Usted y yo somos la sal de este mundo.
Eso es lo que Santiago nos está enseñando cuando dice, ¿hay alguno enfermo espiritualmente? Traigan a los ancianos, oren por él, únjanlo con el Espíritu. Anímenlo a hacer mirra. Anímenlo a hacer no una mirra cualquiera, sino excelente, voluntario, perfumado. Darlo todo completamente. Estar listo a pasar los tragos más amargos como Cristo, porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Inclinamos nuestros rostros. ¿Qué hay de usted, hermano? ¿Cómo está su salud espiritual? Necesitamos llamar a los ancianos de la iglesia. Usted puede venir al altar de Dios hoy día. Señor, estamos empezando un nuevo año. Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu sea una realidad en mi vida. Que no lo lea solo en teoría y que cada vez alguien me repita de que yo soy templo del Espíritu Santo. No, Señor. Yo de verdad quiero sentir tu presencia. Yo quiero ser esa mirra. Haga un pacto con Dios esta mañana. Tal vez usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón. Y por eso tiene una vida frustrada. Y por eso tiene una vida espiritual que no corresponde con las Escrituras. Y usted hoy día quiere aceptar a Jesús de verdad. Ser ungido por el Espíritu Santo. Quiere tomar esa decisión en su vida. Yo quiero invitarlo a hacerlo. No hay mejor decisión que el hombre haga sobre la tierra. Y el Señor nos da a cada momento oportunidad para hacerlo. Aquí estamos en el altar de Dios. ¿Cuál es el propósito para usted este año? ¿Ser un voluntariado igual que Jesús? ¿Aprender de la mirra, ser voluntario y dar completamente todo? ¿O seguir en esa misma postura que tiene de hacer las cosas a medias? No olvide que una obediencia a medias es una desobediencia completa. Así que si usted analiza su vida y se percata que no está siendo obediente completamente a la palabra, venga al altar de Dios. Pídale perdón a Dios. Ore delante de su presencia. Y encamine nuevamente su vida en este año. Enfóquela tal como debe ser. Vamos a orar en unos instantes. Enfoque su vida a Cristo. Basta ya de hacer las cosas a medias. Cuidado. Todo o nada es el lema. O le doy todo a Dios, o no le doy nada. O se lo doy voluntariamente, o no le doy nada. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Bendito Dios. Santiago dice, ¿hay alguno enfermo? Ya vemos muchos que estamos enfermos en nuestra fe, en nuestra parte espiritual. Perdón, Señor. Perdón, Padre Celestial. Queremos entender, Señor, este elemento tan importante que forma parte del aceite de la Santa Unción. Nosotros somos ungidos por tu Santo Espíritu. Y esas cualidades, Señor, que nos enseña la mirra, son las cualidades que como creyentes tenemos que tener. Voluntarios, listos a ser transparentes, alumbrando la luz de Cristo, llevando la sangre de Cristo en nuestros corazones, dejando que Cristo viva a través de nosotros. Queremos ser la luz del mundo. Queremos ser la mirra medicinal, como medicina para el corazón del hombre, del mundo, Padre. Queremos ser esa mirra que logra que los cuerpos no se corrompan como la sangre. Padre, ayúdanos a aprender de tu palabra en cada momento y aplicarlo en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia. Bendice a aquellos que no vinieron porque su salud está quebrantada.
Bendice a aquellos que no vinieron porque están fuera de la ciudad. Cuídalos, retórnalos con bien. Cuida a la familia de mi hermano José Cuevas, Padre, que fue con su esposa hasta Israel. Tráelo con bien. Y otros que están fuera, Padre, te ruego que tú los traigas. Y Señor amado, que este año al empezar sea un año realmente para ti, Señor. Que seamos hijos tuyos apoyando tu obra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, en una manera voluntaria, en una manera, Señor, dando lo mejor de nosotros para ti, con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo. No perdamos de vista lo absoluto de Dios. Padre, gracias. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor.